Tomemos entonces, digamos, los modelos de respuesta binaria y cómo los podríamos transformar en un modelo de aprendizaje supervisado. Entonces, lo primero que quiero que recordemos un poco es que, en general, el proceso de aprendizaje o aprendizaje estadístico, o ya cuando le agregamos computación, que le llamamos machine learning, es simplemente un proceso que es análogo al como los humanos solemos aprender. Y es análogo en el sentido de que los humanos aprendemos a través de experiencia. Entonces, lo que ocurre es que nosotros recibimos información, entendemos cómo funciona esa información y una vez que según nosotros hemos aprendido los patrones y diferentes situaciones que pueden generar a través de la información, entonces digamos que hemos aprendido y cuando nos llega una situación nueva, en teoría pues somos capaces de actuar en consecuencia porque ya sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Este es un poco el proceso lo que le estamos enseñando a las máquinas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Digamos, en general, podemos separar la información en un grupo que sea para entrenar, otro para validar si nuestro entrenamiento es correcto, y finalmente, al final, probar, ¿no? En general, los podríamos saltar en el medio, porque, sobre todo porque, digamos, en general, lo más común es solo hacer entrenamiento y prueba, ¿no? Pero si ustedes son como más quisquillosos con respecto a de la técnica, tal vez sí deberían hacerlo. Pero es un poco como ustedes solucionen después en el futuro su análisis. Entonces, bien, ahora, ¿cuál es la diferencia de estos modelos respecto de concretamente el análisis de regresión? Porque en este punto todo sigue siendo igual, es decir, simplemente dividimos la información en una parte de entrenamiento, validación y prueba. Bien, la diferencia es que ahora vamos a incluir una cosa que se llama matriz de confusión, y la matriz de confusión es simplemente esta matriz que es una matriz de dos entradas, que lo que me dice es que del lado digamos, de las filas, voy a tener el escenario real o verdadero. Recordemos un poco que cuando analizamos un problema de respuesta binaria, lo que tenemos es esta situación. Tenemos que el modelo puede tener respuesta 0 y 1, y puede ser 0 si el modelo subyacente es menor que un umbral, y tenemos que es 1 si el modelo subyacente es mayor o igual que un umbral dado, ¿no? Ese es el modelo que nosotros conocemos. Entonces, si ustedes observan, tenemos información etiquetada. Nuestra información está correctamente etiquetada porque tenemos información, por ejemplo, de personas que pagan un crédito y personas que tal vez no lo paguen, personas que se enferman o personas que no se enferman, o personas que mejoran o no mejoran después de haber aplicado una vacuna, por ejemplo, eh, así como muchos otros escenarios. Eh, entonces, eso digamos que lo ponemos del lado de las filas. Entonces decimos, la información, hay unos que son positivas, que son los que voy a denotar con uno, y cero van a ser los negativos. Y luego, digamos que tengo un modelo que lo estimo sobre esa información y hago un predict, ¿no? Hago una predicción. Y la predicción entonces me va a arrojar también un uno y un cero para cada una de las predicciones. Entonces, si el modelo está prediciendo bien a los positivos, eso lo voy a llamar true positive, ¿no? Son los verdaderos positivos. Digamos, los predijo como uno y eran uno. Ahora bien, el modelo se puede equivocar y puede predecir con cero a uno que en realidad eran positivos. A eso los voy a llamar falsos negativos, ¿sí? Y a su vez, entonces también tendría yo algunos que los predice como uno, pero en realidad eran cero. Estos los voy a llamar falsos positivos. Y por último, los que, digamos, la predicción dice que es cero, pero verdaderamente también son cero, entonces los voy a llamar verdaderos negativos, ¿sí? Entonces, ¿queda clara esta matriz? Es muy sencilla, ¿no? Es simplemente lo que estoy tratando de cuantificar ahí es qué también está haciendo la predicción, digamos, respecto del escenario que verdaderamente observamos. Entonces, es un poco, por eso se llama una métrica de evaluación, porque lo que estoy haciendo es, y el principio de aprendizaje estadístico parte de la idea de que yo lo someto a experiencia, entonces, y después les pongo nueva información, en teoría, si el modelo ha aprendido suficientemente bien las relaciones que existen en los datos, entonces debería ser muy bueno, ¿no? Haciendo predicción, por ejemplo, es como el ejemplo que les puse del metro, ¿no?
Es decir, si el modelo sabe que cuando suena la alarma del metro se tiene que ingresar rápido al metro, porque si no ya no va a poder ingresar sino hasta el siguiente, entonces, digamos que aprendió bien el, el modelo. Am, Bien, ¿dudas con esta parte? ¿No? Ok, bien. Entonces, luego, una vez que, digamos, la matriz de confusión, lo único que nos puede decir es más o menos cómo están los resultados. Una de las cosas que se suele revisar con mucho cuidado en este punto es dos métricas, tres, en realidad tres métricas que voy a mencionar a continuación. Una que es la métrica de precisión y es simplemente evaluar qué tan bien el modelo predijo los unos respecto de, observen que tengo aquí los true positives y los false positive. Entonces, en realidad estoy comparando por columna. Digamos, esta métrica lo que hace es comparar por columna. Por la columna uno en realidad. Es decir, compara todo respecto de esta columna. Lo que dice es, los que yo predije como positivas, los quiero comparar contra el escenario que era posible para eso. O verdaderamente eran positivos o verdaderamente eran negativos. Estoy comparando qué tanto se equivocó en la parte de los positivos. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que evalúa esta métrica, que es precisión. Ahora bien, hay otra métrica que está aquí abajo que se llama recuperación. Y recuperación lo que va a evaluar es ahora por fila. Entonces, y lo que va a hacer ahora es decir, bueno, ahora lo que me voy a preguntar es, en efecto, lo que yo estoy prediciendo como uno, quiero saber eh, si, cómo se ven respecto de esos uno y el otro escenario alternativo que era que fueran cero, que fueran predichos como cero. ¿Sí? Entonces, digamos, estas dos métricas, al final de cuentas, toman como un pivote los true positives y los compara bajo dos escenarios. Sobre qué tanto te equivocas respecto de los reales, de los verdaderos valores, o qué tanto te equivocas respecto de las predicciones. Eso es lo que está cuantificando esta métrica, estas dos métricas. Y luego hay una métrica adicional este, que se le llama F1, y es simplemente el producto, es la media armónica de la precisión y la recuperación, y es una métrica que también se suele verificar si es que es buena o mala. Ahora, todas estas métricas, su objetivo es ser muy cercano a uno, en el caso de las dos primeras, en el caso de la segunda es a dos, ¿vale? Bien, ¿dudas con esto? No, perdón, todas a uno. Porque este es está dividido. Todas son a uno, perdón, no me equivoqué. Todas son a uno, muy cercana a uno. Bien, bien, entonces ya está. Entonces, en realidad, estos modelos es simple es, tomemos un modelo Provid un Logic, hagamos predicciones y veamos qué también se desempeña. Esa es la idea. Bien, ahora, voy a plantear ahora un poco el problema que voy a analizar, digamos, desde la perspectiva de los datos hoy. Entonces, bien, el caso que quiero analizar hoy se llama eh, víctimas de delitos en carpetas de investigación de la Ciudad de México. Pues ese es el ese es el caso que quiero analizar. Vale, entonces vamos a ir a GitHub. Quiero lanzar primero la descarga de la información porque se va a tomar unos minutos eso. Entonces, vamos a trabajar con clase 14, LogicML, y vamos a tomar el Jupyter Notebook que se llama Logic Delitos, y lo vamos a abrir en Colab. Y para no vamos a descargar los datos del GitHub, sino lo vamos a conectar a un servicio un repositorio de información de la Ciudad de México, ¿vale? Del gobierno de la Ciudad de México. Bien, entonces la información o el caso que quiero analizar hoy es un análisis de víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Son dos cosas. Quiero implementar un modelo de clasificación para el análisis de víctimas. Y luego quiero que empecemos a conectar, digamos, a conectar digamos, nuestra rutina a información que está en tiempo real, ¿no? O en vivo, pues. Es un poco la idea, ¿no? Es esto. O más que en vivo, que está, digamos, que no dependa de la actualización que hagamos nosotros, sino que directamente esté conectada a la información que regularmente actualiza la autoridad. En este caso vamos a trabajar en esta dirección, entonces ustedes le dan clic a esta dirección eh, que tengo acá, van a llegar a sí, sí, página.
Esperemos que no tarde mucho porque creo que estaba fallando, ¿no? Ay, ya. Ah, bueno, esperemos que funcione la rutina porque para variar, estamos en un escenario en el cual el gobierno no puede ni tener páginas. Entonces, esa es una página de la Ciudad de México que todavía anoche estaba funcionando. Pero bueno, vamos a ver si el dataset sí se puede conectar. Esperemos que sí. Entonces, esta es digamos, esta es las dependencias que vamos a ocupar. Casi todas estas ya las hemos conversado, salvo estas últimas que están aquí. Estas de acá, las últimas de acá abajo son el SKLearn, SKLearn Model, Linear, Metric, todas estas son del toolkit de Python para hacer Machine Learning. Entonces, debería de funcionar bien aquí en Colab. Si lo están haciendo en local, a lo mejor va a necesitar que utilicen un pip install para instalarlas, pero si no, en Colab esto debería funcionar bastante bien. Si necesitan hacer un pip install, aquí abajo se los puse, les dije, bueno, utilicen pip install, pip, y el nombre de la biblioteca que en este caso esté fallando. Espero que no sea el caso, pero creo que en general debería de funcionar sin ningún tema. Entonces, bien, lo que voy a utilizar es conectar a un dataset de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía, a partir de enero de 2019, hace un reporte del número de personas víctimas, bueno, de las carpetas o de las carpetas que hable por víctimas de delitos en la Ciudad de México. Y entonces, digamos que tiene algunas características de la información, ¿no? Entre otras características, tiene la fecha en que ocurrió el hecho, la fecha de inicio y otras características que vamos a analizar un poquito más adelante. Digamos que la hipótesis que quiero revisar con esta información es que en junio de 2020, justo en medio de la pandemia, la, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México decidió hacer una reclasificación de delitos. Eso ha dado pie a muchísimas preguntas sobre qué significó esa reclasificación. Entonces, concretamente, la hipótesis que ha venido surgiendo muchísimo a lo largo de la historia es si esa reclasificación tuvo el objetivo como de modificar, digamos, la forma en que se asignaban las carpetas para hacer parecer que un conjunto de delitos ya no eran tan graves, ¿no? O ya no eran tan comunes entonces en la Ciudad de México. Entonces, es un poco el trabajo. Entonces, el trabajo, lo que yo les propongo es tomemos un pequeño dataset, una parte del dataset, tratemos de entrenar un modelo. Supongamos por un momento que ese pequeño dataset, como ocurrió justo antes del ajuste, a lo mejor está menos contaminado respecto de lo que vino después, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es tomemos una muestra de la información, enseñémosle un modelo a clasificar carpetas de investigación y luego tomemos ese modelo e implementémoslo en una fecha posterior al 2020 y veamos si sigue clasificando igual. Y si no clasifica igual, entonces podríamos sospechar que la información antes de la reclasificación podría tener algún tipo de modificación posterior, ¿no? Es un poco como la hipótesis, ¿no? Entonces, bien, ahora, entonces, lo que ocurrió también es que el dataset que vamos a ocupar, digamos que se reclasificó toda la información, pero también existe la información que estaba antes de la supuesta reclasificación. Entonces, están las dos bases de datos, ¿no? Entonces, está la tabla de datos ya con la información reclasificada y está, incluso hay una nota, aclaraciones sobre qué hicieron, y vamos un poquito a hacer la visualización de la información, como dice la fiscalía que estaba antes de su reclasificación y cómo se ve posterior a su reclasificación. Esa es un poco la idea que vamos a hacer. Entonces, la información se debería de consultar desde este sitio web. Solo déjenme ver si está funcionando, porque qué pena, de verdad que esto antes funcionaba. Ah, sí, sí está descargando. Ok, buenísimo, eso sí va a funcionar. Entonces, pues este link está aquí. Espero que ahorita en lo que trabajamos.
Sí, no. La página está caída, pero bueno, voy a dejar ahí a ver si la página funciona. Pero este link está aquí. Este link es exactamente el link a la información que vamos a utilizar. Entonces, la información que vamos a utilizar, por desgracia, no sé si por desgracia, alguien lo podría decir, alguien podría pensar mal y decir que a propósito, no se actualiza desde el 2024 de septiembre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? No sé, pero de verdad es sorprendente porque normalmente esta información es actualizada con muchísimo cuidado. Entonces, digamos, y van a ver por qué es importante, por qué me gustaría que estuviera completa, porque si no, da pie a muchas sospechas ahorita, sobre todo ahorita les voy a mostrar una gráfica que les va a hacer pensar mal, ¿por qué no la siguen actualizando? Bien, entonces, lo primero que les pido es que les den run. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Lo que va a hacer esta instrucción es que si ustedes copian tal cual este link que está aquí abajo, este link desde HTTP hasta CSV, si ustedes lo copian en su navegador y lo pegan en la web, aquí en la ruta de navegación, le dan enter, les va a generar esta página para descargar el dataset. Entonces, eso es lo que harían ustedes habitualmente, descargarían el dataset, lo guardarían en su máquina y luego le dirían a Python, lee ese dataset y léelo en Python, ¿sí? Yo me voy a ahorrar ese paso, entonces no lo voy a descargar, lo que voy a hacer es decirle a Python que directamente vaya y lo lea al sitio y lo descargue temporalmente para que lo lea aquí en Colab. Entonces, en estricto sentido, yo no estoy consumiendo recursos de mi máquina, es un poco para evitar eso, ¿vale? Listo, ahí está. Esto tarda unos 3 minutos, ¿vale? En descargar. Listo, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, buenísimo. Entonces, esta información tiene muchísimas cosas muy ricas, digamos, en términos de información. Tiene el año de inicio, por ejemplo, esta es una carpeta de investigación que se inició en 2024, en junio. La fecha de inicio está concretamente, la hora de inicio, a las 13:50, año. Entonces, esta información tiene que ver con dos cosas. Es fecha de inicio y hora de inicio es cuando la persona llegó al Ministerio Público y se sentó y hizo la denuncia. ¿Sí? Entonces, esta persona que hizo la denuncia se sentó a las 13:50 a hacer la fecha de su denuncia y luego año de hecho, mes de hecho y fecha de hecho corresponde al hecho delictivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto ocurrió en junio, pero la persona fue hasta mayo. ¿Sí? Y entonces aquí está la fecha del hecho y la hora aproximada del hecho. Eso tiene un problema porque ustedes ahorita vamos a ver que veamos una gráfica de hora, van a ver que tiene ahí un sesgo que a lo mejor no podemos corregir. Y vamos a ver qué podemos hacer con eso. ¿Sí? Luego, eh, el delito, ¿no? Por ejemplo, en este caso es violencia familiar, algo que es común, ¿no? Entonces, si una persona fue violentada en su casa, muy probablemente no va a denunciar luego, sino probablemente posterior, tal vez, ¿no? Esa es una situación que puede ser posible. Es un delito de bajo impacto, según la fiscalía, cualquiera que eso signifique. La persona es femenino, quien hizo la denuncia, no tenemos su edad, es una persona física quien hace la denuncia, y entonces resulta, y aquí, ¿por qué la fiscalía no sé por qué le pone denunciante y víctima cuando en realidad es lo mismo? O sea, la persona ahí. O una de las posibles interpretaciones que yo le doy es que la persona fue acompañada de alguien, ¿no? Esa es la única interpretación que le doy, ¿por qué la pondrían así? Luego, y viene aquí la información de la FED, de la colonia. Bueno, es competencia del Fuero Común. La colonia es Aeronáutica Militar, en la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Este es el punto de longitud y latitud de donde se supone que ocurrió el hecho delictivo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo está aquí va bien? Ok, vale, bien. Pues esta es la información que descargamos. ¿Cuánta información tenemos aquí? Bueno, veámoslo acá. Le damos Shape y aquí está. Tenemos 1.415.763 carpetas de investigación entre 2019 y septiembre del 2020. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, con datos info lo que podemos ver es un poco cómo está la estructura de la información en términos de datos nulos. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, la información está más o menos llena hasta la columna de categoría del delito. Porque luego viene, por ejemplo, la columna de sexo y está con muchos nulos, o sea, pasamos de 1.400.000 a 1.100.000.
Entonces nos falta por ahí información de descripción del sexo. La edad también está bastante incompleta. El tipo de persona no está tan incompleta y algunas, parece que en realidad aquí está la información que podría ser un poco limitante en, digamos, en completitud. La longitud y la latitud, pues sí, como hay como unos 100,000 registros que no tenemos, pero bueno, ahí está más o menos la información. La información total pesa esto, 237 megabytes. No está tan grande en realidad, no es un archivo enorme. Y bueno, y aquí en esta consulta lo que vamos a hacer es descargar justo el dataset que existía antes de la reclasificación del 2020. Pues antes de la reclasificación del 2020, está en esa dirección que está ahí, está el dataset, digamos, lo que ocurrió más o menos la historia es esta. Cuando llegó el gobierno anterior de la Ciudad de México y empezó a hacer estadísticas sobre carpetas de investigación, lo que dice la nota al menos es que se dieron cuenta que había un montón de información que no estaban bien clasificada en las carpetas. Entonces decidieron implementar un mecanismo de reclasificación. Ahora, muchas de las críticas que han venido es que lo que debió de haber ocurrido es que a lo mejor se debió de haber continuado con las dos series, ¿no? Es decir, mantengo la serie que se venía estableciendo con los criterios antes de la reclasificación y la nueva clasificación que le doy. ¿Por qué era importante hacer eso? Porque nos hubiera permitido a todos ver cuál es el delito que a lo mejor estaban reclasificando exactamente en dónde, ¿sí? Cosa que no hicieron. ¿No? Bien, entonces aquí está la información. Esta información es como la viejita, por eso le puse datos son, es como la información que estaba antes. Entonces, y más o menos tiene la misma estructura, por eso a algunos les sorprende. Dice, ¿por qué no la dejaste? O sea, si tiene más o menos la misma estructura. Tiene año de inicio, fecha de inicio, delito, sexo, tipo de persona, año de hecho, o sea, tiene exactamente la misma. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que utilizaron? Porque lo que cambiaron en realidad fue esta columna donde está, déjenme ver. Aquí está el delito. El delito y la categoría de delito. Eso es lo que cambiaron. Pero no nos dicen exactamente cuál es el criterio que utilizaron. Seguramente debe estar dentro de la carpeta de investigación y ustedes, espero que no, pero si alguna vez han ido al Ministerio Público, sabrán que las carpetas de investigación son un montón de texto así, todo así cosido a mano, en archivado ahí amontonado en algún lugar, ¿no? Por desgracia, así es la justicia mexicana. Bien, vamos a ver cuánta información había hasta antes de la reclasificación. Teníamos más o menos 367,000 registros y más o menos cómo estaba en términos de nulos y no nulos. Y más o menos una de las cosas que también se preserva es que las columnas de sexo y edad, pues no, también se mantienen bastante bajo en términos de estar llenas, ¿no? La información. Bien, ahora lo que voy a hacer aquí, en esta parte del código, es tomar justamente la fecha de hecho, de la fecha del hecho voy a tomar únicamente las primeras 7 posiciones. Eso quiere decir que voy a tomar de la fecha únicamente el año y el mes. ¿Sí? El año son 4, luego un guión y luego 2 que son del mes. Por eso son 7 posiciones. Entonces, listo, tú voy a tomar esto y lo voy a volver periodo. Y luego voy a agrupar toda la información con este comando que se llama groupby, que está aquí, con este comando que está aquí, groupby. Y lo que voy a hacer es agrupar toda la información, digamos, hacer como un pivot table, y voy a agrupar para que me quede solamente la columna de periodo, categoría de delito, año de inicio, y que quiero que agrupe por estas dos columnas. Es decir, lo que va a hacer es un conteo de todos los años de inicio, es decir, cada uno de los registros lo voy a considerar como si fuera una carpeta, lo cual es correcto, y lo voy a guardar en time sharing. Y luego el time sharing, luego aquí abajo, me voy a quedar únicamente con la información que es posterior a enero de 2019. ¿Por qué hago eso? Porque dentro del dataset hay carpetas de investigación que se iniciaron antes del 2019. Y bueno, a lo mejor sí son interesantes de analizar, pero solamente por un tema de análisis estadístico, en este caso, las voy a dejar fuera. Pero digamos, si estuviera yo haciendo tal vez otro tipo de análisis, a lo mejor sí sería interesante dejarlas. Por ahora las voy a dejar fuera, entonces le estoy diciendo que solamente las que son posteriores a 2019 y lo voy a guardar en time sharing. Y vamos a ver cómo se ve este objeto que acabo de crear. Este objeto que acabo de crear se ve así. Es simplemente una serie de tiempo donde viene la categoría del delito. Por ejemplo, el delito de bajo impacto
En enero de 2019 eran 16.562 delitos. Luego, hecho no delictivo, 313. Homicidio doloso, 172. Lesiones dolosas, 161. Robo a casa habitación, 60. ¿Sí se entiende más o menos lo que quedó aquí? ¿Sí? Ok. Luego de eso, voy a hacer ahora un pivot table en este sentido. Y con este pivot table lo único que voy a hacer es, digamos, la información que está en formato long, que es hacia abajo los delitos, lo voy a volver en formato wide, que es pongo la fecha y en columnas pongo los delitos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y quedaría la información de esta manera. Entonces ahora sí ya se ven como series de tiempo, ¿no? Series de delitos o de tipos de delitos. Entonces, desde 2019 hasta el 2024 junio, no, septiembre es el último que tenemos. Sí, septiembre, más o menos así se ve el delito de bajo impacto, ¿no? Teníamos 16.000 en 2019 y se supone que hasta septiembre del año pasado tenemos 11.000, ¿no? 11.000 delitos de bajo impacto. Por ejemplo, otros delitos que a lo mejor son muy, digamos, en términos de generar mucho tráfico de noticias, es por ejemplo los homicidios. Teníamos 172 en 2010, en ese mes, ahora decimos que tenemos 99. Está medio raro eso, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos otras de estas cosas. Bien, eh, voy a hacer lo mismo, esta misma rutina que hice lo voy a hacer para los datos anteriores, para la reclasificación, tal cual, la misma estructura. Entonces genero primero el agrupamiento y luego hago el pivot table para volverlo en series de tiempo. Y esta es la información. Entonces noten que en 2019 el delito de bajo impacto es 16.053 con los datos anteriores. Y con los datos reclasificados son 16.053, lo cual suena a que más suena lógico. Es decir, antes de la reclasificación los delitos más o menos estaban bien, ¿no? O sea, digamos, no lo bien, sino no modificados, digamos. Los delitos en la vieja tabla, al menos en ese periodo donde corresponde la vieja tabla, parece que corresponden con los delitos de la nueva tabla, ¿no? Es un poco la idea. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Ahora, vamos a hacer, lo que voy a hacer es borrar algunas series. ¿Y por qué voy a borrar algunas de estas series? Eh, Porque en estricto sentido, una de las cosas que tenemos que reconocer es que nosotros no somos especialistas en crimen, ¿no? Somos a veces de estadística, ¿no? Entonces, aquí las personas que están listadas son personas, ¿no? En este cuadro. Entonces, siendo éticos, yo no podría pronunciarme sobre esto. Entonces, voy a tratar de hacer un ejercicio que sea estadístico sin pronunciarme sobre estas cosas que sí pueden requerir un análisis más profundo. Entonces, solamente para efectos de esta clase, digamos, ustedes después pueden conseguir a alguien en dominio que les sepa a criminalística y pueden hacer un ejercicio superior, hagan, de verdad, es una cosa que creo que vale mucho la pena, pero en este caso yo no me considero suficientemente capaz de poder hablar de estos temas que están aquí, entonces los voy a dejar fuera de mi análisis. Entonces, aquí voy a dejar fuera secuestro, homicidio doloso, violación, lesiones dolosas por disparo de arma, robo a casa habitación con violencia, y bueno, estos robos los voy a dejar fuera simplemente porque a lo mejor son un tipo los últimos tres son un tipo de crimen que puede ocurrir más, digamos, localmente, ¿no? Que puede estar más asociado con, por ejemplo, ciertas zonas que a lo mejor son susceptibles de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, esto es como lo estoy dejando fuera. Entonces, voy a dejar listo y un gráfico que les voy a mostrar a continuación. Luego, bueno, antes de eso, si ustedes dan PLS Time, pueden ver todos sus estilos para si quieren modificar la gráfica que voy a mostrar ahora. Entonces, todos estos estilos existen. Yo voy a utilizar un estilo muy particular, que en este caso es Seaborn V8 Target. Y voy a hacer esta visualización. ¿Qué es esta visualización que voy a hacer? Primero le voy a declarar el tipo digamos, de tema que quiero hacer para la visualización. Luego voy a limitar el tamaño de la gráfica, que va a ser 15 por 6, 15 puntos por 6, es decir, ancho y 6 de alto. Y luego los colores que quiero que utilice, estos, simplemente son colores que vayan
que una paleta de colores que sea lineal, que vaya desde el 0 al 1, entonces que los asigne Python, eso es lo que le estoy diciendo. Y al final quiero que tome mi tabla time series y tome el periodo que elimine la columna P, que esa no quiero que la grafique, quiero que grafique cada una de las filas, cada una de las columnas, perdón, pero no la columna periodo. Ese simplemente es el eje de las X, por eso no quiero que lo grafique. Y listo, y ya muestro simplemente mi gráfico con este título. Entonces le llamé evolución de víctimas por categorías de crimen en la Ciudad de México, datos ajustados, ¿no? Porque son datos que están, es la nueva tabla, ¿no? Y esa es, así es como se vería la tabla. Y esa es justamente una de las cosas que les, bueno, ¿qué les llama la atención de esta gráfica? No sé si les llama la atención por principio de cuentas. ¿Alguien tiene algún, algo que les llame la atención de esta gráfica? Sí, además de que son delitos de base, tienen mucha, noten dónde están las caídas más grandes. Esta caída, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué se cayó tanto? ¿Por qué no se podría haber caído? ¿Eh? Pero ¿por qué solo se cayeron los delitos de bajo impacto y no estos? Sí, a lo mejor que te roban la cartera en el metro o algo así, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Sí, puede ser. Pero mi pregunta sigue viva, o sea, sí entiendo el punto. Por eso en la pandemia se cayeron los delitos. También puede ser una falta, una cifra negra. Pero a mí lo que más me llama la atención de esa no solamente es la caída, sino que los de acá abajo no se movieron. Y eso ya me lleva a pensar que tal vez la cifra negra no es cierta. Es decir, si de verdad no denunciaron, entonces no solo no se denuncian estos, no se denuncian estos acá. Aquí hay algo raro, ¿no? También. Y luego la otra cosa rara es aquí. ¿Qué ocurrió aquí? Ven la fecha. 2024 mayo. No, desde antes, desde inicios de 2024. Los delitos a la baja. ¿Qué evento relevante en la Ciudad de México que haga que los delitos vayan a la baja? Elecciones. ¿No? ¿Por qué? ¿Y estos de acá por qué no caen? Pues está medio rara la gráfica, ¿no? Entonces ahí, por eso mucha gente tiene sospechas de los datos, pues. No es más que la verdad. Pero bueno, así son los delitos, así, actualmente, ¿no? Hasta la última fecha que nos permiten ver, que es septiembre del año pasado. Lo interesante sería que pudiéramos ver hasta ahora, porque si mi hipótesis no es cierta, es que a lo mejor aquí hubo como que faltó información y la vuelven a incorporar, entonces se regresa a la serie y se queda por acá. Si eso ocurriera, diría, bueno, ya, tal vez una falta administrativa de alguien que no cumplió con hacer el registro de las carpetas y ya, así, pero así nos deja con el sospechosismo, este, con esa palabra que dice por ahí, sospechosismo de que algo está raro en la ciudad, ¿no? Bien, eh, bien, listo. Ahora vamos abajo y veamos, ahora vamos a quitar el delito de bajo impacto para que no contamine la visión de nuestro análisis y veamos la misma visualización pero sin delito de bajo impacto. Y nuevamente, una de las cosas que nos debe de llamar la atención es esta. En la pandemia 2020 sí cayó, pero ¿quién? El robo, ¿no? Que es la línea amarilla, ¿no? Lo cual sí suena lógico, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, si te vas a tu casa, pues ya no te roban. Digo, discúlpenme mi mal chiste, pero pues eso es lo que pienso que ocurre. Pero eso es pero aquí luego también llama la atención este pico. Justo en julio del 2024 hay un pico y luego de repente una caída. Pero ya no tenemos más información para saber esto, ¿no? ¿Qué más ocurrió? La línea roja, que es robo de vehículo con y sin violencia, parece que se estacionó aquí. Eso es lo que llama mucho la atención, que hay unas series que sí pareciera ser que, pues, que es como, sí, 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 sí parecería ser que tiene un proceso natural,
Sobre todo, por ejemplo, este de la línea roja, que es como viene una caída, luego se estaciona en un nivel, ¿no? Y ya esto no parece tener ningún tipo generar ningún tipo de sospecha. Pero las otras series sí, ¿no? Es decir, ¿por qué no se modificaron durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, aquí está la caída de la pandemia, y luego aquí tenemos otro. Pero también un poco lo que llama la atención es esto, es que antes de la pandemia, casi todas las series venían a la baja. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que hace que hagan algo? No, no lo sé. Entonces es parte de las cosas que generan un poco de sospecha. Veamos, hagamos lo mismo para la serie antes de actualizarse y veamos cómo se veía. Por ejemplo, el delito de bajo impacto antes de que las series se actualizaran se veía así. Era el principal delito, algo que es consistente con cómo después quedó la tabla. Eh, pero igual todo venía a la baja. Si quito el delito de bajo impacto, se ve un poco así la información, ¿no? También a la baja. Bien, entonces un poco lo que quiero hacer es esto, es decir, quiero tomar este periodo que es antes del ajuste, porque el ajuste ocurre aquí en junio del 2020, entonces creo que tomar 2019 completo. ¿Y por qué lo quiero tomar completo? Porque quiero evitar que alguien me pueda decir, hay estacionalidad en los delitos, lo cual puede ser cierto. Es decir, hay ciertos delitos que a lo mejor se suelen cometer más en épocas decembrinas, por una razón sencilla, ¿no? Que el flujo de efectivo es más común, ¿no? Entonces, a veces el robo es algo que está común por el simple hecho de que hay más efectivo en las calles. Entonces, a lo mejor, para que nadie pueda decir que a lo mejor mi análisis está sesgado porque solamente estoy omitiendo información estacional, entonces voy a tomar un año completo para entrenar un modelo que aprenda cómo clasificar carpetas de acuerdo a la información que tiene el registro. Y una vez que aprende a clasificar carpetas en 2019, me lo llevo a un año posterior al 2020 y me pregunto si la clasificación que predice ese modelo se parece a la predicción, se parece, perdón, a la información que está en los datos reales. ¿Sí? ¿Hasta aquí hace sentido? Ok. Vale, bien. Entonces, vamos a hacer un poquito de limpieza de datos y a ver qué tipo de datos tenemos. Entonces, de aquí en adelante voy a trabajar únicamente con la tabla nueva, vamos a llamarlo así, ¿no? Con cómo quedó la tabla después de la reclasificación. Entonces, primero me voy a quedar únicamente con información posterior a enero de 2019. Y me voy a quedar únicamente con estas columnas, que son las únicas columnas que le vi valor. Yo, ¿no? Pero ustedes, si consideran que hay otras columnas que puedan tener valor para ustedes, tómenlas. Este, y me voy a quedar entonces únicamente con 138,000 registros. Luego, de eso me voy a preguntar cuántos valores hay por periodo. Y bueno, aquí está más o menos, ¿no? 24,000 carpetas es lo que había en 2019 hasta 13,000 carpetas, que es en 2020-04. Sí. Y vamos a ver cómo se ve por categoría. Por categoría, más o menos, esos son los delitos, cómo están clasificados. El menor es el de secuestro, porque es el que tiene más cifra negra, normalmente. Este es uno de los que tiene más cifra negra. Y luego vamos a ver, por ejemplo, el tipo de persona que denuncia. Entonces, resulta ser que la persona que denuncia física son 1,221,000 personas y moral 254,000. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es que tal vez voy a quitar personas morales y tal vez no sea, porque no tengo una explicación exacta de qué puede significar que una persona moral esté denunciando. Y por ejemplo, vean esto, entonces tengo una persona física, más o menos la proporción era esta. En enero de 2019, 80% de las denuncias eran por una persona física y 19, casi 20% una persona moral. Ya el año pasado, en septiembre, era 87 y 12%. Entonces, más o menos lo que podríamos decir es que estaba como por ahí del 20, 12%. Entonces, tal vez lo que voy a hacer es quitarlo, y esa es mi propuesta. Voy a quitar las denuncias por persona moral, solamente porque a lo mejor esas son explicadas por otro tipo de situaciones, otro mecanismo causal, que a lo mejor no es el que yo quiero capturar aquí, y por eso la quito. Luego, calidad jurídica, noten que hay diferentes situaciones, ¿no?
quien hace la denuncia es la víctima y un denunciante, y vean un poco como hasta la mala forma en que registran, ¿no? O sea, víctima y denunciante debe ser lo mismo que denunciante y víctima, ¿no? Está, o alguien lo captura al revés, nadie, no importa. Víctima, lesionado, bueno, ofendido, y todos los demás que hay, ¿no? Y luego víctima, niño, agravio, niño. No sé, o sea, aquí hay un tema de mal registro, ¿no? Víctima adolescente. Entonces, lo que voy a hacer es reclasificar todos esos y ponerlos solamente en tres categorías, perdón, en dos. Las dos categorías son las siguientes. Es, todos estos casos que son víctima y denunciante, los voy a poner como la persona que hizo la denuncia es una víctima más alguien más, ¿no? Entonces son víctima, denunciante, de ofendido y denunciante, denunciante y víctima. Y luego todos los que son víctima, ofendido, agravio, lesionado, todos estos los voy a poner como víctimas, ¿no? Pues solamente son dos categorías. O quien denuncia es específicamente a la persona que fue, digamos, que sufrió el delito, o es esa persona más alguien más, quien sea, ¿no? Esa es un poco la propuesta que hago aquí. Listo. Entonces ejecuto este comando y vamos a ver cómo se ven mis, mis registros. Ahí está. Y tengo, se verían de esta manera. Entonces me quedaría con 912,000 casos en los cuales la persona que realiza la denuncia es acompañada de alguien más y en 215,000 es solamente la víctima. ¿Sí? Vale, bien. Ahora vamos a crear una variable de días. Esta variable de días, bueno, desde este punto tengo más o menos, eh, he limpiado un poco mis datos en los siguientes. Primero, como variable explicativa, eliminé las personas morales porque a lo mejor no me sirve, ¿no? Porque no lo entiendo muy bien que pueda hacer eso. Y luego, las diferentes clasificaciones de la persona que acude a hacer la denuncia, lo dejé solamente en dos, había muchas categorías, solamente lo llevé a dos categorías, ¿no? Simplemente por eso, por esa razón. Ahora, lo que voy a hacer es crear una nueva variable, que va a ser una variable que va a contar el número de días que transcurrieron entre que ocurrió el hecho delictivo y la persona acudió a denunciar. ¿Sí? ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque creo que es una buena, esa información puede ser un buen predictor del tipo de delito. Entonces, y esto lo pensé como sí, revisando un poco de literatura, y entonces lo que ocurre es esto, por ejemplo, cuando te roban un documento administrativo, a veces ni siquiera, y no tenía ningún valor más que ser administrativo, como por ejemplo una credencial de lector o algo así, a veces ni siquiera puedes hacer la denuncia. Y solo puedes hacer la denuncia hasta que alguna autoridad te pide un documento que pruebe que te robaron para poderte reponer el documento, ¿no? Entonces, ¿cuántos días transcurrieron entre que te robaron y denunciaste? Pues no se puede ocurrir hasta un año, ¿no? De que a lo mejor va así, ¿no? Pero hay otros delitos que a lo mejor sí son más de inmediatez, ¿no? Por ejemplo, eh, a lo mejor un asalto, este, con algún tipo de arma, a lo mejor denuncias luego, ¿no? A lo mejor te lesionaron o algo por el estilo. Entonces, creo que el tiempo puede ser un buen predictor del tipo de delito que se está, del que se trata. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar, voy a utilizar una función que se llama time delta, y lo que voy a hacer es tomar la fecha de inicio y la voy a volver un objeto de tipo tiempo, y luego voy a tomar la fecha de hecho y voy a tomar la diferencia. Entonces, la fecha de inicio es la fecha en la que se denuncia y la fecha de hecho es la fecha en la que ocurre el delito. Tomo la diferencia en días, lo divido entre 360 para que se vuelvan años, eh, sí, no, en segundos, perdón, está en segundos, luego lo divido entre 3,600 para que se vuelvan este, horas, y luego entre 24 para que se vuelvan días. Y voy a hacer un pequeño histograma de esta variable. Hacemos el histograma y se ve así, déjenme. Entonces, resulta ser que hay carpetas de investigación que se denunciaron hasta por ahí del día 500, 800, ¿no?
Entonces, lo que voy a hacer es primero voy a quitar aquellos que están entre 0 y 365, solamente para quedarme aquellos que se denunciaron entre un horas y un año. Y la gráfica quedaría de esta manera, ¿no? Aún así, está bastante larga. Casi todos los delitos podríamos decir que se denuncian en los primeros 10 días, ¿no? Un buen número de ellos, ¿no? Lo cual puede ser un buen indicador. Luego vamos a extraer el día de la semana. Lo que voy a hacer es tomar igual la función datetime y voy a tomar la fecha de hecho y quiero que me dé el día de la semana en nombre y luego voy a utilizar un diccionario para ponerle colores. Por ejemplo, al lunes le voy a poner rojo, a martes le voy a poner naranja y así sucesivamente hasta domingo que le voy a poner rojo. Y voy a hacer mi gráfico. Y vamos a ver en qué día de la semana ocurre más. Déjenme hago un poco más pequeño esto. Entonces, lo que dicen los datos es que el día en el que más delitos ocurren son viernes, ¿no? Y el día en que menos ocurren son los domingos. Tengo un amigo que hizo un análisis bien interesante, sobre todo por la violencia intrafamiliar, y se dio cuenta que el día en que más ocurre violencia intrafamiliar es el domingo. Y por desgracia, lo pudo correlacionar con eventos deportivos, particularmente con un equipo de fútbol. Sí, sí, yo no lo podía creer cuando vi su análisis. Bien, ahora veamos ahora otro gráfico. Veamos ahora por hora. Veamos cómo se ve si hacemos lo mismo por hora. Y aquí está por hora, ¿no? Entonces, por hora resulta ser que la hora más frecuente que se supone que ocurrió un hecho delictivo, porque es la hora del hecho delictivo, son las 12 del día. ¿Eso les hace sentido? ¿Verdad? No sé, como si ocurre mucho esta semana, cuando ocurren estos delitos, y sobre todo, por ejemplo, los viernes, a mí no me había sentido que sería un viernes antes de los viernes. Claro, exacto. Como referencia, exacto, ese es el punto. Ese es un registro administrativo. Entonces, aquí ya podemos ver que incluso en la fiscalía no toman el cuidado de hacer como algún tipo de verificación de si la persona está asignando una fecha y una hora simplemente porque tiene que denunciar. Entonces dice domingo, no me acuerdo la hora, voy a decir que mediodía, ya, se acabó, ¿no? O la persona que está recabando la información estadística le asigna la mediodía simplemente porque pues, le tenía que poner algo en el registro. ¿Sí? Entonces eso puede estar contaminando la información. Ese es un tema, ¿no? Aquí tenemos un tema pues pareciera ser que si de verdad quisiéramos información, es un poco como la lección que me dejó después de haber hecho este ejercicio, tal vez lo que tengo que hacer es ir a leer las carpetas, ¿no? Literal, ¿no? Y extraer información específica de la información, ¿no? De la que está contenida. Quisiera hacer algo así. Luego, vamos entonces a ver el tipo de sexo, es dos personas no se especifican, pero bueno, es masculino y femenino, más o menos se vea de esta manera, y la edad de las personas que denuncian, esto sí más o menos está más correlacionado un poco con la pirámide poblacional, ¿no? Que es como la mayoría de las personas estamos aquí entre 20 y 50 años, más o menos ahí está toda la población de México, casi toda en este momento. Por eso está concentrado ahí. Y bueno, le voy a quitar la edad de mayores de 0 y menos de 100 años. ¿Y cómo se ve? Entonces, bueno, aquí se ve más o menos la concentración. Entonces, claramente las víctimas de delitos son personas jóvenes, ¿no? Y tiene que ver un poco con, por ejemplo, de hecho, lo vamos a hacer en la siguiente clase, no, en dos clases. Vamos a trabajar con datos de COVID y vamos a, por ejemplo, las personas que más se enfermaron son las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque eran las que se tenían que mover.
¿Por qué las personas sujetas de delitos son jóvenes que están aquí? Porque son las que están en edad laboral y se tienen que mover, ¿no? Listo. Bien. Este, bien, entonces ya me voy a quedar con estos datos. Entonces, de mi 1.400.000 datos, solamente me voy a quedar con 886.000. Todavía está bastante buena la tabla, ¿verdad? No, no puedo quejar. Bien, ahora vamos a filtrar los datos y solamente me voy a quedar por los que tienen al menos longitud y latitud. Y entonces me voy a quedar con 850.000 registros. Y vamos a hacer un pequeño scatter plot de longitud y latitud para ver dónde se concentran los delitos. Y para fortuna, digo para fortuna, porque si no sería algo muy, tal vez hasta clasista de mi parte, decir que hay ciertas zonas rojas en la ciudad. Y no, la verdad es que no. En todas partes de la ciudad puedes enfrentar uno. ¿Eh? Sí, solamente estás por aquí seguro en las zonas donde no hay forma de habitar, ¿no? Que son las partes montañosas de la ciudad. O lo que queda afuera, que es el anillo de acá, todo esto que está el anillo de allá afuera es quién? El Estado de México. Entonces, todavía nos falta un poco la historia de ahí, ¿no? Pero bueno, y esto que está aquí creo que es Xochimilco, si no mal recuerdo, o Milpalta, no me acuerdo quién es. No me acuerdo. Pero justamente se aísla porque aquí hay una, no, no se habita, ¿no? Pero no necesariamente es diferente del resto de la ciudad, ¿no? Bien, entonces me voy a quedar con estas columnas y vamos a ver con cuántos datos me quedé después de la limpieza. Entonces pasé de 1.400.000 registros a 850.000, me estoy quedando con el 60% de los datos. No está tan mal, ¿no? Después de haber limpiado por diferentes factores. Luego, vamos a hacer una selección de datos. Me voy a quedar únicamente con dos, eh, me voy a quedar únicamente con dos tipos de delitos. Entonces, de todos estos delitos que tengo aquí y que ya sé que las puedo poner así como en una tabla, en series de tiempo, me voy a quedar, voy a borrar todos estos y me voy a quedar con esta información. Digamos, esta es la información que tengo ahorita. Después de que la limpié, y ya después de que la limpié, le quité cosas. Entonces, por ejemplo, le quité que no hubiera personas morales, le quité que no hubiera personas que se tomaron más de un año en denunciar, le quité personas que tuvieran más de 100 años, le quité datos nulos en longitud y latitud. Después de toda esta limpieza, esta sí es como se ve el dataset con el que voy a trabajar. Entonces, aquí ya se ve justamente, se cae la caída de la pandemia, ¿no? Entonces ya nos podemos empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, que esta información que está aquí de más probablemente son registros mal hechos, porque seguramente lo que pasó, digo, es un poco pensando en cómo pudieron haber ocurrido las cosas, es que cuando las personas dejamos las oficinas, también ocurrió en la fiscalía. Y entonces, cuando regresaron las fiscalías a hacer registros estadísticos, seguramente no lo hicieron de la forma correcta, sino simplemente lo hicieron como pudieron, ¿no? Es decir, todo lo que estaba parado en pausa se rellenó como se pudo. Porque una vez que quitas esos datos como aberrantes, te das cuenta que a lo mejor este es el verdadero comportamiento que debe haber tenido la información. Y aquí ya hace más sentido, ¿sí, no? Que si tienes que se paraliza el 90% de la población, claramente los delitos quieren como el 10%. ¿No? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Lo que sí llamó la atención es esta caída, no se corrigió, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué? Y no sé, yo no la puedo explicar todavía. Yo pensé que cuando iba a dar, esta caída yo no la vi el año pasado, cuando di la clase, porque no estaba, ¿no? El año pasado que di esta clase, no, sí, no estaba, justamente aquí estaba en mayo, entonces no la vi, ¿no? Ahora que me estoy dando, no la puedo explicar, sí. Sí, seguramente.
Sí, sí, aquí se ve, ¿no? Este pico se replica aquí. Ese es el pico más obvio que tú dices. Aquí hay algo. ¿Qué será? Tal vez abril, Semana Santa, tal vez, ¿no? Puede ser. Un delito de bajo impacto. Sí, tal vez, ¿no? Las zonas turísticas, todo, y esas cosas. Sí, sí puede ser, ¿no? Ok, bien, ahora sí, entonces ya vamos ahora, ya dejemos de minar datos y ahora sí trabajemos y hagamos machine learning. O sea, ya dejemos de hacer esto, minado de datos. Entonces, voy a eliminar delito de bajo impacto para ver una última visualización de los datos que quedan y más o menos se ven así. Aquí se ve la caída, justamente que sí es la que esperábamos. Y ya estas series se ven más o menos normales. Bueno, sí, esto ya parece más normal, ¿no? Aunque me sigue quedando la duda de por qué justo antes del 2020 venían cayendo los delitos, ¿no? O sea, no, yo todavía no puedo explicarlo, porque ahí está esta caída, es enorme así. O sea, ¿qué política pública hubo aquí en 2019 que permitiera que los delitos cayeran hasta antes de la pandemia? No nos contaminemos por la pandemia, justo antes. No sé, yo no alcanzo a ver ninguna política pública, ¿no? Tal vez algún criminólogo nos podrá decir después. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a partir el dataset en dos tramos. El primer tramo va a ser un tramo que va a ser solo 2019 y el segundo tramo va a ser 2023. Entonces vamos a hacer la lógica de, vamos a entrenar un modelo en 2019 y ese modelo luego lo vamos a llevar a 2023 para ver qué también clasifica. Eh, entonces, vamos a ejecutar tengo mis dos columnas, datos uno, datos 2 y más o menos tengo esta información. Entonces, tengo 158,000 registros en la primera tabla y 163,000 en la segunda tabla. Tengo el 18% de los datos en una y casi el 19% en la otra tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver flotantes algunos datos, por ejemplo, el sexo, el número de personas, la fecha de inicio, se vuelve a ver string, y me voy a quedar con algunas columnas, y vamos a ver cómo se ve datos uno. Se ve de esta manera, está casi lleno, excepto por el sexo, que es el que está más, digamos, que le faltan algunos datos para estar completa la tabla, y vamos a ver datos 2. Eh, Hacemos lo mismo y vemos cómo se ve la información para datos 2. Se ve más o menos lleno. Igual el sexo, ¿no? Está incompleto, también le faltan algunos. Tenemos nuestros datos, entonces vamos a ver, por ejemplo, un display muy rápido, ¿no? Por ejemplo, eh, los, el día que más se cometen delitos, por ejemplo, en este caso es en viernes, habíamos dicho, el 15% de los delitos se cometen en la tabla que vamos a utilizar para entrenar el modelo y en la tabla que vamos a luego para utilizar para predecir cómo se comportan, más o menos el 14. Entonces no se ven como cosas tan aberrantes. Este, Luego vamos a hacer este modelado y este es el modelado que les propongo que hagamos. Entonces vamos a hacer un POVIT o un logit, ahorita vemos cuál hacemos, eh, que va a clasificar, que va a aprender a clasificar entre 0 y 1. Y va a ser 0, va a ser es un robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, y 0 va a ser otro caso. El otro caso va a ser el que le denominamos como delito de bajo impacto. Entonces, ese es mi supuesto principal. Mi supuesto principal es que los delitos de bajo impacto se vuelven como el lugar donde están todos, no quieren clasificar como un delito. ¿Sí? Entonces, haciendo hipótesis, lo que voy a decir es que voy a tratar de ver si puedo tomar algunos que son delitos de bajo impacto que debieron haber clasificado como delito, clasificado como robo a transeúnte en vía pública. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? Entonces, ese es el modelo que voy a tratar de entrenar. Ya. Vamos a tomar entonces los datos uno, que son estos datos, y eh, tengo entonces nada más dos delitos. Le voy a poner 0 y 1. 0 va a ser si es delito de bajo impacto y 1 es si es robo a transeúnte en vía pública. Eh, Vamos a ver cómo se ve la distribución de datos, si se ve de esta manera.
Entonces, los que son delitos son uno, son bien poquitos, y los que son cero son un montonazo, ¿no? ¿Y en cuál es el problema que tiene este dataset así? Que a lo mejor necesita un rebalanceo, ¿no? Eh, que casi todos son cero, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que hacer un rebalanceo, ¿no? Ahorita lo vemos también. Entonces, describimos los datos, así se ven más o menos. El 9% de los datos de registro son de los que son uno. Vamos a ver cómo se ve en la tabla 2. Y hacemos lo mismo y vemos cómo se ve su gráfica. Y la tabla 2 se replica más o menos lo mismo, pero de un poquito peor, de hecho, porque aquí dice que la tabla 2 que es el 4%. Entonces aquí está un poquito, se mantiene la sospecha, ¿no? Es decir, en la otra tabla dice que 9% son robos y en esta dices que 4, ¿no? O sea, ¿qué política pública hiciste para que te redujeras a menos de la mitad los robos, ¿no? Está medio, ya desde ahí dices que algo raro, ¿no? Entonces vamos a hacer una regresión logística, le vamos a agregar una constante a nuestro dataset, así se ven las columnas que tenemos y vamos a hacer nuestro modelo. El modelo es un logic, que esta es la variable dependiente y estas son todas mis variables que explican a mi variable dependiente. Entonces mi primer logic se vería de esta manera, estos son mis resultados. Vamos a ver cómo se ve la tabla, ya así se verían los resultados de mi logic. Entonces, ¿en qué está, este logic, en función de qué está explicado? Está explicado en función del día, de la semana, a qué día estoy dejando fuera el domingo, ¿sí? Entonces estoy dejando, para evitar esta duplicidad por domingo, estoy dejando fuera el domingo, luego tengo la hora en la que ocurrió el delito. Entonces, un poco lo que quiero que vean es esto, ¿no? Es decir, respecto del domingo, todos los demás días de la semana tienen en promedio más delitos, ¿no? En lo cual sí nos había salido, ¿no? El domingo era el día que menos delitos había. Luego, respecto de la hora, en el caso de robo, ¿cuál es la hora más proclive? Bueno, ¿cuál es la hora que quedó fuera? Déjenme ver, quedó fuera la medianoche. Entonces, respecto de la medianoche, lo más probable es que te roben entre 6 y 7 de la mañana o entre 9 y 11 de la noche. ¿Hace sentido eso? Sí, ¿no? Porque es robo a transeúnte, ¿no? Entonces es más o menos justo la hora en la que te mueves para llegar a trabajar o para regresar a tu casa, ¿no? ¿Vale? Entonces más o menos sí hace sentido los resultados, ¿no? No suena tan mal. Ahora, bueno, y luego, en el caso resulta ser que respecto de los hombres, las mujeres enfrentan menos robo, eso dice la tabla de datos, y días, eh, el robo es de los que menos días para denunciarse, ¿no? Se denuncia con mayor frecuencia y la edad también. Bueno, ahí a lo mejor no es tan interpretable directo. Bien, vamos a rebalancear la muestra porque vimos que tenemos 9%, tal vez sea muy alto, diga muy alto la otra categoría. Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a rebalancear un poco la muestra, voy a tomar todos los que son delitos cero y voy a tomar el 68% de eso. Voy a utilizar una semilla de números aleatorios 42, ustedes la pueden cambiar por lo que quieran ahí, esto no pasa nada. Y vamos a ver cómo se vería mi tabla rebalanceada, ya está, entonces no se vería tan mal ahora. Mi tabla rebalanceada diría que 25% ahora tengo 25% en los delitos, entonces voy a entrenar ahí el modelo, ¿no? Entonces rebalanceé un poco la muestra para no generar eh, ese sesgo por tener una categoría de mayor frecuencia que la otra. Puedo analizar un poquito cómo se ven los resultados y vamos ahora el modelo. Y en el modelo, una vez que ejecuto el modelo, vamos a ver si siguen preservando los resultados, ya rebalanceados, ¿no? Entonces, según esto rebalanceado, el modelo dice que en efecto, respecto al domingo, todos los demás días de la semana es más probable que me someta a un robo. La hora también se mantiene en ambos casos, pero noten que aquí la hora sí cambia un poco. Las 9 de la noche es el momento más probable que te asalte. Eso sí no lo sabía, pero bueno, no me había dado cuenta de ese detalle.
Luego, ahora sí, vamos a implementar esto como un proceso de Machine Learning. Entonces, voy a tener una parte de entrenamiento y otro de prueba. Entonces, en 2019 voy a tomar la información para entrenar un modelo ahí. Entonces, asumamos que esa es la información que tengo para entrenar el modelo. Entonces, voy a separar los datos en entrenamiento y prueba y voy a separarlos de 20%, me voy a quedar 20% en prueba y 80% en entrenamiento. Entonces, la otra pregunta que me hacían, ¿no? ¿De cuánto utilizar en cada uno de los segmentos? Depende de ustedes, ¿no? Pueden utilizar 50-50 si quieren, 25-75, yo voy a utilizar 28, ¿no? Eh, bien, listo. Entonces, voy a utilizar ahora sí mi regresión logística y entonces, mi regresión logística la implemento en entrenamiento. Aquí esa es la parte que estoy implementando en entrenamiento. Ay, perdón. Ah, este renglón que está aquí, lo que estoy haciendo es entrenar el modelo y luego aquí abajo voy a predecir en la prueba. ¿Sí? Estoy prediciendo en la prueba y ahora voy a mostrar las medidas de la accuracy. Tengo un 75% de accuracy, es decir, que me estoy equivocando en el 25% de las clasificaciones. Eso es básicamente lo que está diciendo esto. Vamos a ver la matriz de confusión, que sería esta matriz. Entonces, por ejemplo, yo digo que los que se predicen como cero, diría los que son verdaderos cero, se distribuyen aquí y en esta otra fila, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correcta predicción? 7,317 y me equivoqué en 343 casos. Luego, los que yo digo, los que la tabla decían que eran uno, yo los predije como cero en el caso de 2,178, pero en realidad deberían haber sido predecidos como 432. Tenemos un problema con este modelo. Si ustedes lo ven aquí, no está prediciendo bien a quién, a los unos. Ya desde aquí probablemente diríamos, resulta ser que tal vez la información que tenemos en las carpetas de investigación no sea la estadística, ¿no? La que tenemos reportada no sea la más adecuada para describir el problema. Tal vez necesitamos otro tipo de aproximación, ¿no? Que como qué cosas, como tal vez sí leer el expediente, ¿no? Tal vez tratar de sacar otro tipo de información contextual, ¿no? Por ejemplo, hoy día con los modelos de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural que tenemos hoy, podríamos tomar la información que está contenida en el expediente, sintetizarla y a lo mejor generar un tipo de variables adicionales como descripción de los hechos, ¿no? Por ejemplo, es relevante saber si la víctima estaba, en el caso de los robos, ¿no? Si la víctima ese día a lo mejor decidió cambiar de ruta, por eso a lo mejor, por eso a lo mejor fue sorprendida, o si por, digamos, tenía ese día casualmente tenía más prisa que otros días, o muchas otras situaciones, ¿no? Que a lo mejor fueron que lo pusieron, o lo hicieron vulnerable a esa persona a robo, ¿no? En particular. Bien, entonces la matriz de confusión a veces es un poco bueno verla de esta manera, como una matriz de colores. Si mi modelo fuera muy bueno, debería yo de ver en azules este cuadro y este cuadro de aquí abajo. Si mi modelo fuera muy bueno, ¿no? Pero aquí se ve claramente que no es tan bueno, está clasificando mal, ¿no? El accuracy sí se calcula de esta manera, ese es el 65 que les mostré ahí arriba, y hay otras estadísticas más que deberíamos ver, que están aquí, por ejemplo, tenemos aquí la especificidad, el accuracy, la incorrecta clasificación, pero hay una curva que es la curva ROC, que luego les pido que la miren también, y la curva ROC se ve más o menos así, ¿sí? Esta curva ROC lo que les muestra es que también está clasificando su modelo conforme se reducen los falsos positivos. Entonces, esta es la forma que debe tener así, ¿no? Un modelo que se desempeña muy bien, debería tener una curva ROC que rápidamente crece y se vuelve asintótica. Ese sería un buen modelo, porque lo que diría es, con muy pocos falsos negativos, perdón, o falsos positivos que dice abajo, falsos positivos, se empieza a adaptar rápidamente. Y mi modelo no, porque en realidad los falsos positivos ocurren muy lentamente, ¿no? Ese es el problema.
¿no? Que tengo en este caso. Luego, bien, por último, entonces vamos a asumir que nuestro modelo, bueno, ya no es tan bueno, pero vamos a ver, vamos a terminar el ejercicio. Entonces voy a tomar los datos, mi muestra 2 y voy a tratar de reclasificar, ¿no? Este es así como se ve mi tabla 2. Resulta ser que la tabla 2 dice que el 4% eran los delitos, que eran los que eran delitos, y voy a implementar aquí mi modelo que entrené arriba, y no, sigue prediciendo muy mal, ¿no? Porque ya sabíamos que no estaba entendiendo muy bien el fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes que la tabla decía que había 4% de delitos, mi modelo predice 4%. Entonces, yo podría, si yo quisiera engañarlos, ustedes les diría, ah, no, pues la Ciudad de México no reclasificó. Está bien, el modelo predice que el modelo, o sea, la Ciudad de México dice que hay 4% de delitos y mi modelo predice que hay 4%. Está bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que originalmente mi modelo no estaba entendiendo bien el problema, ¿no? Bien, entonces, bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Más bien, un buen modelo debería ser 80 y algo, 80. O sea, tú deberías ver aquí, en esta, déjame te muestro, este accuracy de acá, este debería ser como 80 y algo, 85, eso sería algo deseable. Y eso combinado con que esta se debería de ver, la matriz de confusión se debería de ver que los que mejor clasifica están en la diagonal. Esa es la segunda condición que debería ocurrir para que un modelo estuviera clasificara bien. Bien, ¿más dudas? ¿Entiendo? Ok, bien, voy a detener aquí la grabación.